Resonancia magnética. A continuación, se explicarán diversos puntos acerca del tema de resonancia magnética, los cuales son su principio de técnica, la infraestructura necesaria, el personal, los cuidados para el paciente, las instalaciones eléctricas requeridas y por último, el sistema digital. Requerimientos de infraestructura necesarios. La imagen por resonancia magnética utiliza campos magnéticos y ondas de radio para generar una imagen del paciente y es un sistema más adecuado para obtener imágenes de tejido blando. Una resonancia magnética se define principalmente por su intensidad de campo. La resonancia magnética requiere blindaje de radiofrecuencia el 100% del tiempo cuando el equipo está en funcionamiento, realizando la exploración al paciente. Para que un escáner de resonancia magnética funcione correctamente, tiene que ser ubicado en una sala blindada contra radiofrecuencias, RF, o también llamadas jaulas de Faraday. Sin esta protección, las señales de radiofrecuencia de bajo nivel emitidas por el paciente cuando es escaneado pueden ser interferidas. Los equipos de resonancia magnética requieren de la protección de dos tipos de blindaje, los cuales se diferencian entre blindaje de radiofrecuencia RF y blindaje magnético. El propósito del blindaje de radiofrecuencia es bloquear las ondas de radio específicas, las cuales procedentes del exterior pueden distorsionar las imágenes creadas por la resonancia magnética. Las ondas de radio específicas pueden variar según el tipo de resonancia magnética instalada. El rendimiento típico requerido de un escudo de la RM es lograr los 100 decibeles de atenuación de la señal de RF a 100 milihenrios. La protección de RF debe crear un cuadro completo con todas las paredes, techo y suelo cubierto con un escudo de RF. El escudo de RF puede ser construido de casi cualquier metal, pero los tipos más comunes de los metales son cobre, acero galvanizado y aluminio. Mientras que el blindaje magnético tiene como propósito el contener una cierta cantidad del campo magnético generado por la resonancia magnética, a fin de no interferir con las zonas circundantes. Como cada sitio es diferente, el diseño y el tipo de imán varía. Sin embargo, el objetivo más común para cada sitio de resonancia magnética es contener el campo a un límite de 5 Gauss a las zonas controladas. En cuanto a las exigencias de blindaje para la estructura, se requiere de un recinto cerrado de tipo jaula de Faraday, como se mencionó anteriormente, el cual consta de al menos 3 capas de blindaje y una terminación decorativa. Estas 3 capas de blindaje se diferencian entre magnética exterior, acústica intermedia y la radiofrecuencia interna. El blindaje de radiofrecuencia es el más importante en la construcción de la jaula de Faraday, para el cual se diferencian entre 3 alternativas de construcción. Así tenemos las láminas de cobre, el tipo celular y el tipo panel construido. En el tipo láminas de cobre se cubren los marcos de madera unidas entre sí para conformar los muros y el techo. En el tipo celular, este tiene un núcleo de madera contrachapada y se lamina en ambos lados con acero galvanizado, cobre o aluminio. Y por último, el tipo panel construido, la madera no se utiliza, siendo completamente de metal. El sistema está atornillado entre sí para formar las paredes, el techo y el suelo. Otro aspecto importante a considerar es el uso de guías de onda y filtros de radiofrecuencia. Las guías de onda son necesarias para el paso de señales, fluidos y energía, los cuales deben realizarse sin alterar el blindaje. Asimismo, el suministro de aire acondicionado, gases medicinales, agua, entre otros, requieren el uso de guías de onda. Por otra parte, los filtros de radiofrecuencia. Además del blindaje estructural instalado en la jaula de Faraday, se requieren filtros específicos de RF para determinadas señales que ingresan o salen del recinto.
Puertas y la importancia del sellado. Las puertas deben poseer características como ser ligeras, tener un manejo ergonómico, contar con blindaje acústico, un cierre mediante llave y pestillo. Asimismo, la puerta puede ser operada en forma manual o puede ser operada por compresor de aire. En ambos casos debe contar con la opción de control acústico. La importancia del sellado. Las juntas de cierre de puertas deben ser resistentes al uso intenso y se debe mantener la hermeticidad y el sellado magnético de radiofrecuencia y acústico. Es importante mencionar que todos los sistemas de resonancia magnética tienen sus propios requisitos para la protección, el espacio, la acústica, las vibraciones, el suministro de energía, aire acondicionado y así sucesivamente. Cada cliente que vaya a instalar un sistema debe obtener los requisitos del equipo de resonancia magnética de su fabricante y con base en esto instalar las características de infraestructura necesarias para su uso. Con respecto al personal, tomando como referencia la NOM 146 y la NOM 002, que aplica para radiografía convencional, fluoroscopía, tomografía computarizada, mamografía y panorámica dental, encontramos el personal designado dentro de los cuales se encuentra el encargado de la seguridad radiológica. Es el encargado de designar al responsable del cuarto de guarda de material radioactivo. Será quien controla el movimiento y mantiene actualizado el inventario del material radioactivo almacenado. También contamos con el profesional en física aplicada al uso médico de las radiaciones ionizantes. Este debe contar con un nivel de licenciatura en ciencias físicas o matemáticas o ingeniería y cédula profesional expedida por la autoridad educativa competente. Además, debe haber recibido capacitación teórica en los conceptos y técnicas de la física de radiaciones ionizantes aplicadas a la medicina y entrenamiento práctico en la aplicación clínica. Es el responsable de calibrar los equipos, control de calidad y de mantenimiento. De igual forma, encontramos al médico radiólogo. Es aquel que dirige e interpreta los resultados radiológicos, observa todas las reglas y procedimientos especificados. Este debe usar correctamente el equipo y los dispositivos técnicos para su protección, la del personal, la del público y del paciente. Finalmente, contamos con el técnico radiólogo. Este es el responsable de realizar los estudios radiológicos. Necesita una capacitación teórica y entrenamiento práctico en la aplicación clínica. Es el encargado de preparar el equipo y los accesorios, además de operar el equipo. Cuidados para el paciente. Antes de un examen por resonancia magnética, el paciente podrá seguir comiendo con normalidad y seguir tomando los medicamentos habituales, a menos de que el médico o encargado de su caso le indique lo contrario. Otro punto de tomar en cuenta es que se debe comentar si el paciente tiene claustrofobia, ya que antes de entrar a la resonancia se le puede inyectar un medicamento que lo haga sentir adormecido y menos ansioso. Pero la mayoría de las personas pasan este examen sin dificultad. En cuanto a la vestimenta del examen, por lo general se le pedirá al paciente que se ponga una bata y que se quite los siguientes objetos que podrían afectar la imagen de la resonancia magnética, como joyas, horquillas, anteojos, relojes, pelucas, audífonos y cosméticos que contengan partículas de metal. También cabe recalcar que el paciente podrá ingresar con ciertos objetos que se le otorgarán dependiendo del tiempo del estudio, entre otros factores. Por ejemplo, la resonancia magnética genera ciertos ruidos por el imán, ruidos que podrían ser repetitivos, ruidos sordos, entre otros. Es posible que al paciente se le otorguen tapones para disminuir esa fatiga y en algunos casos se les inyecta un material de contraste, generalmente gadolinio, que sirve básicamente para que la imagen se vea más nítida. Y como última parte del estudio, la resonancia magnética puede durar desde 15 minutos a más de una hora.
y en todo este proceso el paciente debe permanecer quieto, ya que si se mueve, las imágenes resultantes podrían quedar borrosas y el estudio tendrá que volverse a repetir. Una vez que el estudio esté terminado, el paciente podrá reanudar sus actividades inmediatamente, a menos de que haya sido sedado o presente alguna afección. En algunos casos se puede presentar dolor de cabeza y mareos, pero son casos mínimos. Y también cabe resaltar que hay algunos riesgos de la resonancia, como el que acabamos de comentar, que puede ser que en algunas personas presenten dolor de cabeza o mareos, y hay muy pocas personas que pueden presentar alguna reacción alérgica al gadolínio, que es el material de contraste, pero esto es muy poco probable. Instalaciones eléctricas. Para un equipo de resonancia magnética, el sistema requiere una alimentación principal trifásica de potencia y una alimentación monofásica ininterrumpida para los elementos de seguridad. Para sitios en los que se den cortes de energía frecuentes, se sugiere la conexión del compresor de helio a una fuente ininterrumpida o grupo electrógeno debido a su consumo más elevado, de 9 kilovatios. Las líneas de alimentación deben de estar separadas de otras que pueden generar transitorios como elevadores, aires acondicionados, salas de radiología, etc. Los requerimientos eléctricos completos se indican en el estudio de implantación específico para cada equipo. La tensión necesaria para un equipo de resonancia magnética es de 380, 400 o 415 volts a 50 Hz, con una tolerancia de 3 Hz, y debe ser una alimentación trifásica con neutro y tierra. El consumo es de 13.4 kilovatios en espera, sin realizar exploraciones, de 57.1 kilovatios en promedio durante las exploraciones, de 70.2 kilovatios máximos durante un periodo inferior a 5 segundos y de 74 kilovatios máximo durante periodo inferior a 1 segundo. El balance de desfase debe de ser de un 2% máximo. La regulación debe de ser de 4% máximo a máxima potencia. La demanda de potencia pico a pico por un ciclo es de 60 kilovatios con un factor de potencia de 0.9 y la demanda de potencia pico a pico promedio es de 35 kilovatios con un factor de potencia de 0.9. Asimismo, la demanda de potencia promedio es de 18 kilovatios con una frecuencia pico de 0.9. La impedancia de la fuente debe de ser de línea a línea de 4 ohms y de línea a neutro de 2 ohms. Para la protección de sobretensión, se debe tener en consideración que en una línea a línea de 380 volts en corriente alterna debe de ser de 9000 joules y en una línea a neutro debe de ser de 4500 joules. Cuando se tiene un voltaje de corriente alterna de 415 volts, se debe de tener una protección de sobretensión de 10.000 joules, mientras que en línea a neutro se debe de tener una protección de sobretensión de 5.000 joules. Por último, un SAI alimentará los elementos de seguridad del equipo, específicamente el monitor del imán en la sala técnica y el monitor de oxígeno en la sala de control. El consumo total de los elementos anteriores es de 100 watts sobre 200 volts. A continuación, se presenta un esquema de conexión para el equipo de resonancia magnética. Todos los métodos computarizados de procesamiento de imágenes requieren imágenes digitales. En resonancia magnética se adquieren cortes del cuerpo que se subdividen en elementos básicos de volumen. La señal numérica de cada voxel a su vez se puede traducir en un tono diferente de la escala de grises y representa como un elemento en la imagen final. La resonancia magnética produce imágenes anatómicas tridimensionalmente detalladas sin el uso de radiación dañina.
Básicamente se basa en una tecnología sofisticada que estimula y detecta el cambio en la dirección del eje de rotación de protones encontrado en el agua que compone los tejidos vivos. Para obtener una imagen por resonancia magnética, se coloca al paciente dentro de un imán y se le indica que debe permanecer inmóvil durante el proceso para que la imagen no salga borrosa. Las imágenes por resonancia magnética emplean potentes imanes que producen un campo magnético intenso, el cual obliga a los protones en el cuerpo a alinearse con ese campo. Cuando el campo de radiofrecuencia se apaga y a medida que se emiten diferentes cantidades de energía de los átomos de hidrógeno, mientras estos regresan a su alineamiento habitual, los sensores de resonancia magnética son capaces de detectar dicha energía y es así como una computadora convierte estas señales detectadas para crear una serie de imágenes digitales en escala de grises. La forma más sencilla de visualizar los datos adquiridos es observarlos en diferentes cortes en 2D, para que puedan observarse las estructuras de interés, pero de igual manera existe la necesidad de utilizar técnicas de visualización en 3D con el uso de la segmentación. Una vez segmentadas las imágenes, es posible manipularlas tridimensionalmente para eliminar tejidos y hacer cálculo de volúmenes, tamaños, etc. De la señal que obtenemos de la relajación de los protones se va a confeccionar una escala de grises, de manera que aquellos tejidos que emitan mucha intensidad de señal serán blanco, aquellos que emitan menos intensidad de señal serán gris claro, aquellos que emitan poca intensidad de señal serán gris oscuro, aquellos que no emitan nada lo veremos negro. Para la formación de la imagen como una matriz de píxeles, la señal obtenida se codifica en fase y frecuencia para independizar las filas y columnas. Estas imágenes son luego impresas en placas o guardadas de manera digitalizada para su estudio. La calidad de las imágenes obtenidas se puede mejorar utilizando medios de contraste paramagnéticos por vía intravenosa. Esto hace que las áreas anormales se iluminen en la resonancia magnética y sean más fáciles de distinguir. Eliminar el ruido existente y potenciar la información contenida en ellas es posible mediante el uso de técnicas aplicadas, de las cuales destaca el filtrado espacial gaussiano, filtrado temporal de la curva, corrección de la línea base, normalización y segmentación.